Amigos, hola. Estamos en este momento con el señor decano del Colegio de Periodistas del Perú, señor Ricardo Burgos. Ricardo, bienvenido. Permíteme Hola, decir estas primeras Jesús. palabras. Bueno, El periodismo es el agradezco. último reducto en la lucha contra la corrupción. Así lo hemos visto muchos periodistas en lo que se refiere a la Noche de la Verdad. Ha sido una ceremonia muy bonita. A más periodismo de investigación, más garantía que la sociedad entera tenga acceso a la verdad. Caiga quien caiga. El periodismo de investigación contribuye, has dicho, a mejorar la calidad de vida de las personas. Lo estoy recordando. ¿Cuál es el alcance de esta frase? ¿Qué es lo que persigue el Colegio de Periodistas dentro de este contexto? Bueno, lo que hemos querido decir, Jesús, y muchas gracias porque participaste de esta cita con la verdad tan importante Muy para nuestra honrado, gente. Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, mi querido amigo. Eh, lo que hemos querido con este gesto, con esta ceremonia, es dimensionar, destacar, relevar la importancia del periodismo de investigación en lo que constituye, digamos, su importancia y presencia en nuestra sociedad. Dijimos que en una sociedad donde no hay libertad de expresión, donde, digamos, los regímenes dictatoriales o las democracias mediocres, lo primero que buscan es impedir que el periodismo haga su trabajo y fundamentalmente el periodismo de investigación. Se lo trata de maniatar, se lo trata de procesar. Hoy tenemos 13 periodistas de investigación en Lima denunciados ante el Poder Judicial. No es una mera coincidencia. Al interior del país tenemos también muchos otros colegas denunciados, citados. Tú eres abogado, adicionalmente periodista. Así es. eh, y por ejemplo, al interior del país, muchos fiscales exigen que los periodistas revelen sus fuentes, cosa totalmente arbitraria, cosa totalmente reñida con la ley e incluso con la Constitución. Entonces, esta ceremonia del colegio buscó abrir el paraguas para que todos en nuestra profesión sintiéramos que estamos representados por el periodismo de investigación. En este país, el periodismo de investigación ha desentado en alguna manera a la política. En los últimos 30 años, la mayoría de los gobernantes, y sin excepción, todos los gobernantes elegidos por votación popular, han sido procesados, sentenciados, unos prófugos, algún otro desafortunadamente muerto. Entonces, esta es una situación bastante atípica que coloca a nuestro país en el centro de los reflectores, no solo nacionales, sino internacionales. Tú sabes, yo soy corresponsal de una cadena extranjera y este es un tema recurrente que siempre está interesando a los periodistas de otras latitudes. Por lo tanto, considero que la importancia del periodismo de investigación es muy relevante y por eso hoy hicimos una fiesta de la democracia, una manera de decir el periodismo de investigación, como tú señalas, es el último fortín o el primer fortín o el bastión, dependiendo de cómo uno lo quiera mencionar o precisar, El o cuál último es reducto, ¿eh? el último reducto, ¿no? Para poder, digamos, enfrentar las tentaciones totalitarias de Sí, los gobiernos de Ricardo, turno. tienes toda la razón, pero no te olvides que siempre ha habido periodismo de investigación. La variante quizás, corrígeme si me equivoco, es que la corrupción ha proliferado, o sea, la corrupción se ha supermultiplicado. O sea, el periodismo de investigación quizás tal como estaba en su formato anterior quedaba chico, ahora hay que darle una redimensión. En ese sentido, yo me quedé bastante inquieto porque esta es la primera vez que todos los periodistas se unen y digo, ¿qué estarán viendo? ¿Qué cosa estarán viendo que están reforzando las huestes? ¿Cómo estás visualizando la situación? Bueno, esa fue la idea, ¿no? Unir al periodismo de investigación, nuclearlo, integrarlo.
Es por eso que tomamos la decisión de distinguir a periodistas de los medios impresos, de los medios televisivos, de Sí, la radio y de muy los buen medios digitales. acierto, muy buen acierto, te felicito. Claro, esa fue la intención. Naturalmente, quisimos abrir el abanico, quisimos tener una mirada amplia sobre un tema que es un cáncer de nuestra sociedad. Lastimosamente, a veces también los empeños muchas veces tienen tropiezos, hay traspiés en el tema de, por ejemplo, de cómo lograr la concurrencia de todo, ¿no? Y en este caso, el colegio convocó a una serie de profesionales. En principio, pedimos a los directores de los medios de comunicación que ellos mismos nos dijeran, a su juicio, quiénes eran los profesionales más competentes que habían realizado un mejor trabajo periodístico de investigación en sus propios medios. Una manera muy democrática, no al azar, no decir yo elijo a mi amigo, a mi primo, no. Le dijimos a los directores, ustedes díganos quiénes son los que tenemos que distinguir. Y así fue. Nos dieron su relación de personajes Qué y difícil nosotros tarea ahí para el directivo, ¿no? Para el director de sí, sí, noticias. claro. La consulta al jefe Efectivamente, de ¿no? informaciones y todo, ¿no? Exacto. Pero mira tú lo que son las cosas, tú tienes las más buenas intenciones, pero hoy día, por ejemplo, también el colegio fue víctima de una gran arremetida de chicos que hacen periodismo de investigación, que habían aceptado ser distinguidos, pero que luego rechazaron esa decisión, esa distinción, porque ellos consideraban que en la lista de los galardonados había uno o dos colegas a los que ellos no le profesaban respeto. Entonces eso nos pareció un poco soberbio, un poco fuera de sitio. Yo hago una fiesta, te invito a mi casa y luego tú me dices, mira, yo voy si tú no invitas a otra persona, ¿no? Y Creo yo no lo que vi bien y yo creo que mucha gente no lo ha visto bien. O sea, se trata sí, de sí, pero unir a todos los periodistas, ¿no? A todos los periodistas. naturalmente todos tienen su público y mucha gente aplaude también ese tipo de medidas. Pero eso Los contribuye a la difuntos, división, ¿no? O por sea, eso, sí, empañar y un entonces acto que ha salido ellos bonito salieron que realmente, ha salido bonito. ellos salieron que es la hay que ser consecuentes, ¿no? Es la frase famosa que a veces se repiten estas cosas. Pero más que nada yo creo que entre todos deberíamos tener lealtad, ¿no? Porque si al final de cuentas queremos rechazar un premio, no hay necesidad de denigrar al compañero de Exactamente. trabajo. No hay Y sobre necesidad todo de ya en la decir, víspera oye, y en el mismo día manifestaciones me parece muy... imagínate. Pero Sí. bueno, entonces al margen de ese episodio, digamos que de todas maneras te crea cierta De eh, sazón. desazón, ¿no? Bueno, pero de todos modos, la convocatoria que tuvo el colegio el día de hoy fue Muy bueno, excepcional, muy bueno. Sí, 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 sí. extraordinaria. Sí, gente de primerísimo Estuvieron, nivel, periodistas de estuvieron primerísimo nivel. todos los que tenían que estar, Ahí todos los está que tu tenían que estar. convocatoria, Ricardo, ahí está tu convocatoria. Y precisamente por esa convocatoria es que se pueden remecer algunas estructuras de los poderes del Estado. Tú dijiste una cosa que creo que todos recordamos. El periodismo de investigación no tiene sesgos, no tiene olor, no tiene sabor político. Aquí nosotros no nos estamos metiendo en política, sino estamos persiguiendo la verdad, ¿no? Hacer los destapes que hay que hacer. Pero hay temas que no se están tocando y que deben tocarse. Así como el Congreso de la República es la primera fuente para tener noticias políticas de primera mano, el Poder Judicial, con sus expedientes, son la fuente, pues, es la fuente de grandes destapes. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo se está moviendo la materia? Bueno, creo que en principio hay un divorcio entre la fuente judicial y la fuente de prensa. Tú Divorcio. recordarás, Jesús, en los tiempos que nosotros éramos reporteros, teníamos fuentes claves, por ejemplo, la fuente de Palacio de Gobierno, la fuente del Congreso. Ah, Si claro, vamos claro. un poco más atrás, incluso el aeropuerto era una fuente, la Avenida España policial era una fuente, y la fuente judicial, incluso muchos de los periodistas empezábamos en la fuente judicial, empezábamos ahí a foguearnos y empezamos a hacer nuestros contactos y teníamos acceso a expedientes, a información, los jueces se reunían con nosotros, nos pasaban información. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, del caso Banquero, ¿no?
El caso Sí, banquero sí, yo lo sí. cubrí Y no de nos daba- y APE. no nos dábamos cuenta quizás que estábamos practicando o haciendo nuestros pinitos de periodismo de investigación, ¿no? Sí, sí, y también hasta de abogado, en el caso tuyo, y bueno, yo me quedé en el Sí, sí, bachillerato también sí. de Yo abogado, aprendí pero más en el Poder Judicial que en la misma universidad, es el mismo contacto. Bueno, pero y entonces, hay cosas que no se están diciendo ni se están revelando. Sí, efectivamente, la política del juez de puertas abiertas era una costumbre en el pasado, pero ahora me parece que se ha convertido en una tramitología todo, ¿no? ¿Qué debería sí, haber no, para los que jueces, fluyan los temas? Jesús, Porque mira, tú, por ejemplo, Jesús, eres un abogado litigante, así, y en sí, este litigo. caso, por ejemplo, exacto, entonces en este caso, por ejemplo, tú ves que las fuentes periodísticas en el Poder Judicial están totalmente cerradas. O sea, son inexpugnables. No hay posibilidad de encontrar, digamos, un resquicio para poder, digamos, obtener una información o contrastar una información. Los periodistas tienen que acudir a otras herramientas, a otros métodos, a otros procesos, y es ahí donde el periodismo de investigación empieza a hacer su trabajo. Pero Pero el ahí puede periodismo haber cotidiano, pero ahí puede haber un riesgo, Ricardo, que alguien te puede poner la agenda o le puede poner la agenda al periodista. Este es el caso, este es naturalmente, para esta semana, este es el caso para la siguiente semana. Y así no es, pues, o es sea, el correcto, periodismo tiene sus propias fuentes y sus propios movimientos. correcto. Y es por eso que cuando hablamos de la necesidad que el Poder Judicial acompañe los procesos de investigación de los periodistas, nos referíamos también a que esta excesiva carga procesal que tienen los magistrados evita también que los temas de investigación, que no solamente son los casos más mediáticos, sino muchos otros que también tienen una importancia periodística singular, no son tratados o simplemente se van diluyendo porque no hay el acompañamiento judicial. Entonces, O ahí también sea, hay un punto de quiebre. hay un punto medular que acabas de tocar y qué bien que lo hagas. O sea, hay que concentrarse en los temas que realmente importan dentro de la agenda del Poder Judicial. Los que Es están correcto. tocándose quizás ya son hasta cierto punto trillados, pero hay otros temas hay otros casos que deben tocarse. Y en ese sentido, el colegio va a pedir al Poder Judicial que le dé mayores facilidades, política de puertas abiertas. ¿Qué tiene planeado hacer? Bueno, nosotros lo que hemos intentado hoy, nuestro plan inicial el día de hoy, fue emitir una Ajá. señal de unión e integración del periodismo de investigación y por antonomasia de todo el periodismo del país. El Bueno, día ahora han de estado hoy, todos los periodistas de investigación, los valorados y respetados, ¿no? O sea, estuvieron efectivamente, todos. Sí, sí, sí. hoy tuvimos un auditorio muy valioso, muy Te felicito importante. por tu Cuando, convocatoria, ¿no? muchas gracias, Jesús. Cuando Y que, estábamos en y la que los foto, jueces entiendan de que dando las facilidades va a haber mayor profundidad en la noticia, se va a preservar la verdad y se van a dejar de lado las especulaciones, porque eso es precisamente lo que facilita una política de puertas abiertas, por decirlo de alguna forma. y el periodismo de investigación, tú sabes que es una herramienta para también traer bienestar a la gente. Por Entonces, supuesto, mejora la calidad de vida de las personas, claro. la mayoría de las personas, porque estamos evitando que la corrupción, ese gigante de muchas patas, de muchos brazos, pueda seguir atenazando, digamos, a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el Colegio de Periodistas naturalmente cumple un rol deontológico de acompañamiento a sus periodistas de investigación y lo que queremos es que, así como el periodismo trabaja de manera célere, de manera veloz, contrastando información, también haya una contraparte de parte de los operadores de justicia. Y cuando hablo de los operadores de justicia, me estoy refiriendo a la Fiscalía de la Nación y también al Poder Judicial. Nosotros ya vemos, forma parte de la rutina periodística, la audiencia, el proceso, la denuncia, la declaración del fiscal, las intervenciones, y todo eso es importante porque también de esa manera la sociedad toma conocimiento del trabajo que hacen sus autoridades. Pero hay Pero una sin cosa, embargo, tenemos Ricardo, que afinar todavía más instrumentos. hay una cosa, Ricardo. Estás tocando la vena yugular, porque eso significa
entre 8.000 y 15.000 millones de dólares en corrupción. O sea, si se eh, da un paso firme en este sentido, ese caudal de corrupción va a bajar, porque va a haber más destapes y más transparencia. Y así se fortalece la democracia. Yo creo que el colegio está en su rol constitucional de poner los puntos sobre los íes y pide pues la colaboración de jueces probos, que los hay en el Poder Judicial y que pueden contribuir a la transparencia de la democracia. Sí, en efecto, lo No que todo tú es dices, malo, no todo es malo. Puede haber sí, gente, sí, ¿no? claro, Que, lo que tú dices lo vamos a hacer la equivalencia en soles y entonces tenemos que, de acuerdo a los informes de la Contraloría, el volumen de la ajá, corrupción en este país es de 40.000 millones de soles anuales. sí, Es sí, una sí, barbaridad. una Si barbaridad. uno se Y no se baja, puede hacer, y aumenta. Por eso te decía al inicio, hay una proliferación de la corrupción y una supermultiplicación. Tanto que el Colegio de Periodistas está reforzando sus huestes porque no se da abasto pues con tanto caso, ¿no? claro. Y es el Y el periodismo de solo investigación, el hecho, género periodístico ideal para estos casos, ¿no? no, y el solo hecho de respaldar, distinguir y premiar, digamos, a los periodistas que hacen investigación es también una señal que el Colegio de Periodistas está acompañando el proceso de lucha Y contra los la corrupción. respalda, que no están solos, ¿no? Claro, me parece muy bien. Es el efecto, ¿no? Bueno, te deseo lo mejor porque sé que estás con un pie en la escalinata del avión y te vas a Brasil, estas elecciones que están de infarto entre Bolsonaro y Lula. ¿Nos puedes hacer un pronóstico que no tiene nada que ver con la entrevista? ¿Cómo está la Mira, situación por ahí? estuve cubriendo la primera vuelta y claro, las encuestas, para variar, también en Brasil, en el gigante sudamericano, se equivocaron. Se Ajá. equivocaron en el sentido de que ellos vaticinaban literalmente un triunfo en primera vuelta de Lula. Sin embargo, el margen fue muy apretado, incluso hasta el 70% del escrutinio de los votos iba ganando Bolsonaro, lo cual empezó a provocar mucho nerviosismo en las huestes del Partido de los Trabajadores. Pero Ujú. luego, cuando ya se empiezan a hacer las alianzas con los otros dos candidatos que quedaron en el tercer y cuarto lugar, y cuando esto se inclina la balanza y dicen, bueno, nuestra preferencia es por Lula, entonces uno empezó a hacer la aritmética y empezamos a decir, bueno, Lula, que está en el 48%, apenas requiere 3% para ganar estas elecciones, en Ujú. cambio Bolsonaro requeriría 7 u 8% más. Y si a Lula lo está apoyando el que llegó tercero y el que llegó cuarto, entonces ya tenemos un presidente cantado, pero mira cómo son las cosas, cómo es el temperamento, cómo cambia el humor político. Hoy la dirección está tan apretada que ya es un poco difícil aventurarse a decir quién va a ganar. Por eso decía de infarto. Bueno, esperemos tus reportes desde allá, Ricardo. Muchas gracias por el favor de tu atención. De igual manera, Jesús, muy amable para ti. Hasta luego. Hasta luego.